debemos garantizar que nuestros resultados no dependa del mallado. Ya todos sabemos que el mallado juega un rol muy importante en la solución de las ecuaciones para obtener nuestros resultados. Y del mallado depende la calidad o qué tan buena va a ser la aproximación de nuestra solución al problema real que estamos emulando. Por lo que en este video vamos a conversar un poco sobre el famoso análisis de convergencia de mallado, o también llamado análisis de independencia de malla, siendo este un paso ineludible cuando trabajas con simulaciones. El problema radica en que cuando comenzamos un proyecto de simulación y nos toca mallar y resolver, nosotros no sabemos, por supuesto, con una primera malla, no sabemos si esta va a ser la malla adecuada. Va a requerir que hagamos pruebas, ensayo y error, ya que el análisis de convergencia per se es un proceso iterativo, pero es un proceso muy simple. Lo que tienes que hacer es configurar tu simulación como si nada, aplicar tus cargas, condiciones de borde, generar tu primera malla, resolver y anotas los resultados. Regresas al mallado, vas a refinar disminuyendo por supuesto el tamaño de los elementos, vas a volver a resolver y vas a poder obtener otro resultado y así sucesivamente hasta que observes un patrón en el resultado. Cuando el resultado deje de cambiar, no se mueva o se encuentre dentro de una banda, una tolerancia, tú detienes la iteración y reportas el último resultado con la última malla generada. Suena fácil, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a monitorear? Lo normal en problemas estructurales es que monitorees esfuerzos o deformaciones. No importa el esfuerzo que monitorees, va a depender del caso. Puedes monitorear de esfuerzos principales, esfuerzos en una determinada dirección o simplemente un esfuerzo de 3 con un esfuerzo equivalente de von Mises. Esto va a depender netamente de lo que estás simulando y de lo que estás evaluando. Lo que sí te digo que nunca se hace es monitorear desplazamientos y temperaturas. Para el caso de, por ejemplo, elementos finitos, nosotros estamos obteniendo directamente entidades como grados de libertad, desplazamientos, rotaciones, y para el problema térmico estamos obteniendo temperatura. Son nuestros grados de libertad y son los que se obtienen directamente al resolver el sistema matricial del problema. Y estos van a converger mucho más rápido que, por ejemplo, un esfuerzo o una deformación, ya que los esfuerzos y deformaciones son cantidades derivadas de los grados de libertad del modelo. No necesariamente obtener convergencia en desplazamientos implica que tus esfuerzos ya estén del lado seguro y hayan alcanzado la convergencia. Para hacer un análisis de convergencia de mallado no es simplemente refinar por refinar a lo loco, sino hacerlo de manera inteligente. Ser eficientes con la inversión de elementos. En tu primera simulación no refines tanto. Inclusive, si utilizas alguna herramienta que tiene algún mallador automático, apóyate en la malla automática generada. Sabemos que siempre vamos a tener que pulir esa malla que se genera porque precisamente la propia herramienta es un algoritmo, no sabe si nosotros ya con esa malla automática hemos alcanzado la convergencia o vamos a alcanzar la convergencia de un resultado. Pero con esa malla vas a poder analizar y estudiar cuáles van a ser tus posibles puntos críticos, las zonas a las cuales tienes que prestarle toda tu atención. Utiliza este primer resultado como base, pero no sabemos si vamos a poder mostrar este resultado. Ahora comienza el enfoque de cambiar la malla, refinar la malla. Vas a tener dos enfoques, enfoque global, enfoque local. Con un enfoque global, por supuesto, vas a refinar todo el modelo. Y si no es todo el modelo, vas a refinar al menos todo un componente, que por supuesto ya has detectado como crítico o importante con tu primera simulación. Con esto vas entonces a disminuir el tamaño de estos elementos para poder resolver nuevamente y monitorear el resultado. Por otro lado está el refinamiento local, que es el que yo recomiendo en especial si tienes limitaciones de cómputo y precisamente puede ser mucho más eficiente con la inversión de elementos en las zonas donde realmente nos interesa que esté mucho más refinado. Aquí vas a refinar simplemente una zona. Apóyate en las herramientas de refinamiento local que tenga tu mallador, el mallador de tu software, de tu herramienta de simulación, y refina únicamente las zonas que ya has detectado previamente como críticas. Una vez refinadas, vas a volver a resolver y vas entonces a monitorear, vas a anotar el resultado. Puedes hacerlo en papel o simplemente, como yo siempre recomiendo, mantén siempre un registro, una hoja de cálculo, pues obviamente tienes que reportar el resultado en la zona donde estás haciendo el refinamiento local. Repite este proceso, refina, calcula, registra. Normalmente como mínimo requerimos al menos 3 iteraciones, pero esta es la base, apenas este es el piso para comenzar. Pues no necesariamente con 3 refinamientos que hagamos en una zona no estamos seguros si vamos a alcanzar la convergencia del resultado. En tu hoja de cálculo simplemente puedes establecer la variación relativa porcentual de cómo va cambiando el resultado actual con respecto al resultado de la malla anterior. Notarás por supuesto que a medida que
vas refinando, la simulación va a ser mucho más lenta, mucho más pesada, pues estás aumentando la cantidad de nodos y elementos en tu modelo. Nosotros vamos a estar iterando, refinando, calculando, registrando. Pero ¿cuándo nos detenemos? ¿Cuál va a ser nuestro criterio de parada? Yo por lo general aplico una regla del 5%, pero pueden ser también casos muy especiales que yo requiera o un poco más de precisión o un poco menos de precisión. Pero principalmente el criterio de parada lo decides tú, por lo que no hay regla escrita. Pero cada caso, cada simulación, recuerda que es distinta y no necesariamente aplican los mismos criterios. Déjame en los comentarios qué criterio de parada cuando haces tu análisis de convergencia ejecutas para decir, hey, ya alcancé la convergencia. Cuando la variación porcentual del esfuerzo entre la simulación actual y la anterior, por supuesto esa diferencia porcentual, sea menor al criterio, a la tolerancia que ya estableciste, puedes decir, ya, me detengo acá y voy a reportar los resultados con esa malla, con la última malla, no con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, con la última malla de tu análisis. Si lo graficas, vas a observar que los resultados entonces se van a ir acomodando, van a ir convergiendo precisamente a un valor, o se van a comenzar a mover ligeramente dentro de una banda muy estrecha. Y allí nosotros afirmamos que ya se ha alcanzado la convergencia y el valor obtenido lo vas a poder considerar como válido y representativo para poder reportarlo en tus resultados. Cuando generas este tipo de curvas, yo siempre explico que tenemos una parte insegura. Cuando no hemos alcanzado la convergencia, hay una gran variabilidad entre resultados a medida que vamos mejorando el mallado, y una zona segura, pues a partir de allí no importa si seguimos refinando, virtualmente vamos a obtener el mismo valor aproximado del resultado. Te pueden surgir estas preguntas: ¿cuántas iteraciones tengo que hacer? A priori, por supuesto, no vas a saber cuando inicias con un proyecto, con una simulación, no vas a saber cuántas iteraciones vas a tener que hacer con la malla. Todo va a depender de qué tan agresivo sea tu refinamiento. No va a ser lo mismo, por ejemplo, ir de un tamaño de elemento de 10 milímetros a irnos de golpe a un tamaño de elementos de 1 milímetro, porque inclusive si comienzas tu simulación con una malla muy refinada, súper fina, no tienes garantía de que estés del lado seguro de la convergencia. Por lo que de igual manera vas a tener que hacer una tercera simulación mucho más refinada, simplemente para observar la variación de los esfuerzos. Esto es precisamente a lo que tenemos que estar enfocados, en observar cómo varían los esfuerzos a medida que nosotros variamos la malla. Pero si por otro lado refinas muy lento, vas de 20 milímetros de tamaño, cambias a 18, luego cambias a 16, cambias a 14 milímetros y vas reduciendo el tamaño de los elementos de forma muy gradual, puede ser que requieras mayor cantidad de iteraciones. Pero esto es como un ir lento pero seguro. También puede ser una forma mucho más eficiente de alcanzar un mallado para reportar nuestros resultados sin abusar en los refinamientos y precisamente mostrar un modelo más eficiente. ¿Qué pasa si no conseguimos la convergencia del mallado? Si cuando haces tu análisis de convergencia observas que el esfuerzo, en lugar de acercarse a un valor específico, por el contrario, diverge, se dispara, la variación porcentual va aumentando a medida que estamos refinando, disminuyendo el tamaño de los elementos, resulta que estamos monitoreando una singularidad de esfuerzos. Y esto precisamente es una característica que tienen las singularidades de esfuerzos. Pero para esto ya dispongo de un video exclusivo donde hablo de la singularidad de esfuerzo y algunas estrategias que puedes ejecutar precisamente para solventarlas. Pues no tiene sentido que sigas refinando justo donde tengas una singularidad, pues nunca vas a observar convergencia de resultados. Para finalizar, un análisis de convergencia de mallado es una práctica obligatoria y estás garantizando que tu malla ya no tiene influencia en los resultados. Sin embargo, ten en cuenta esto: el hecho de que hayas alcanzado la convergencia, tengas una malla muy refinada, no va a solventar ningún error producto de una mala decisión, suposición o errores conceptuales en la generación del modelo. Esto solo nos garantiza que numéricamente nuestro resultado aproximado tiende a un valor, converge a un valor determinado. Y para finalizar, déjame en los comentarios qué estrategia utilizas para hacer análisis de convergencia de mallado y qué otros conceptos relacionados con la malla quieres que aborde en futuros videos. Regálame un like, suscríbete, comparte este video y nos vemos en la próxima.